Muy buenos días, el día de hoy mis compañeros y yo les vamos a hablar un poco sobre el español rioplatense. Para comenzar, esta es considerada como una variedad lingüística o dialectal del habla de los argentinos y de los uruguayos. Su uso se extiende por la zona de la cuenca del Río de la Plata y asimismo como por otras regiones. Algunas de ellas son el Mar de la Plata, Santa Fe, el Rosario, Montevideo y el Gran Buenos Aires. Asimismo, cabe resaltar que durante el siglo XIX se registró una gran migración masiva por parte de los europeos hacia el país argentino. Bueno, este tema será explicado más adelante. Sin embargo, cabe resaltar que el español rioplatense contiene diferentes características, ya sean características fonéticas, morfológicas o léxicas. Es por ello que a continuación mis compañeras les hablarán sobre cada una de ellas. Me toca hablar sobre las características fonéticas del castellano rioplatense. Una primera característica sería el ceseo, donde se igualan los sonidos de unas palabras que se escriben con S, con Z y con C. Como por ejemplo, en el español, la palabra cielo sería cielo, pero en el rioplatense sería cielo. Igual es con la palabra zapato, por ejemplo en el español sería zapato y en el castellano rioplatense sería zapato. Otro rasgo característico sería la aspiración de la S en ciertos lugares o posiciones de las palabras, como por ejemplo la palabra estar, en Argentina, en Uruguay se dice estar, o la palabra escuarzo también se dice escuarzo, mientras que nosotros lo decimos como estar o escuarzo, es normal, pero ellos aspiran la palabra. Bueno, la S en Argentina, en Uruguay, es muy diferente, se parece mucho a la parte de Andalucía, parte de Canarias. Como en el español, la S lo pronuncian con la punta de la lengua, como dicen cielo, mientras que en el argentino no. En el argentino la S es laminal, lo pronuncian desde el paladar y dicen no, cielo, ¿no? Es muy diferente. Otra característica fonética del idioma o castellano rioplatense sería el yeísmo arreglado. ¿Qué significa el yeísmo arreglado? Bueno, el yeísmo arreglado se encuentra en el lugar del Río de la Plata, que es en una parte ubicada en Argentina y Uruguay, donde algunas personas dicen que el yeísmo arreglado viene de partes extranjeras, como Italia o Brasil, pero no es así. En verdad, esta característica ya viene del propio país, lo fue desarrollando. Bueno, como por ejemplo, un yeísmo arreglado en Argentina sería, a ver, la palabra llueve. El español lo diría llueve, pero el argentino o uruguayo lo diría llueve. O el yo lo diría yo, ya que los argentinos aspiran más a ye, la doble L, le dicen como ye. No sé si han visto las novelas argentinas que han pronunciado el yeísmo arreglado, ¿no? Con las palabras como llueve o yo. Continuando con la exposición, voy a hablar acerca de las características léxicas, que son los préstamos de lenguas aborígenes, italianismos a causa de la masiva inmigración de italianos, por ejemplo, la palabra laburo, del italiano laboro, que significa trabajo. Los préstamos de dialectos e idiomas de países limítrofes como el portugués brasileño, la reincorporación de lenguas especialmente europeas como el francés o el inglés, la inclusión de galicismos que es derivado de la lengua francesa como
La inclusión de galicismos derivado de la lengua francesa como gendarme, guardia de frontera. Lusitanismos derivados del portugués como corto. Chambón. Lusitanismos derivados del portugués, por ejemplo, chambón, torpe o lluvia, llovizna. Los anglicismos derivados del inglés como, por ejemplo, árbitro, referee. Y el lunfardo, que se originó en las clases sociales más pobres y fue desarrollándose a través del tiempo hasta llegar al habla porteña. Ahora voy a hablar un poco sobre la morfología del español rioplatense. El español rioplatense es excepcional en el uso del voceo, la sustitución del pronombre de segunda persona singular estándar, tú por vos, como forma aceptada en el dialecto hablado y escrito. El voceo, que en gran parte del mundo hispanohablante, empezando por España, es considerado un arcaísmo. Es una práctica análoga a la de otras lenguas romances, como por ejemplo voi, que proviene del italiano, donde es en su uso como segunda persona singular también es arcaico regional. Vos, francés, siendo en él el uso normal o estándar, o también el mismo voceo de Costa Rica, Nicaragua y el resto de América Central. Otros dialectos que vocean, como el de Chile, Colombia, Venezuela, normalmente lo restringen al hablar familiar o informal. El fenómeno lleva también aparejadas modificaciones en la conjugación de los verbos, que presentan variantes regionales y estratificación social. El voceo emplea formas pronominales El voceo emplea formas pronominales similares a las del antiguo dialecto de España, del siglo XVI, tomadas directamente del vos de segunda persona singular del latín, aunque solo para la forma del nominativo y el dativo. La tabla adjunta muestra las diferencias con la forma estándar internacional. La forma usted se conserva sin cambios, al igual que en la península ibérica, y a diferencia de otros dialectos latinoamericanos, tiene valor del respeto. Es sumamente inusual entre hablantes que se conocen, en contextos informales, entre familiares o entre amigos. Por el contrario, el plural ustedes sustituye a vosotros en todos los casos, perdiéndose la distinción entre formas familiares y de respeto. El imperativo es similar al de la segunda persona plural, pero pierde la de que viene al final, como por ejemplo, en vez de decir habla, se diría habla. Para el subjuntivo existe variación social en el español rioplatense. La forma considerada estándar empleada en los medios escritos y por las capas medias y altas de la sociedad es idéntica a la que se emplea para tú. Sin embargo, principalmente en los estándares sociales, en los estratos sociales, más bajos y de menor instrucción, pero no únicamente en ellos. También se usan las formas voceantes, como por ejemplo, hablés, comás, perdás, partás, digás, durmás y entre otros. En el dialecto voceante, fuera del rioplatense, el uso de la conjugación de voz en el subjuntivo no tiene normalmente ninguna connotación social inferior. Ahora lo que vamos a hablar va a ser del español rioplatense y más específicamente de cómo la migración afectó para que se diese esa derivación del español. Bueno, primero, las causas de la tremenda migración europea en el siglo XIX, que principalmente fueron de 1881 a 1914, fueron 4 millones de europeos los que emigraron, de los cuales la mitad fueron italianos. El otro mayor porcentaje fueron franceses y el otro mayor porcentaje ingleses. Hay una frase que dice de que el argentino es un italiano que habla español, que se cree inglés y piensa como francés. Y ahora ya sabemos de dónde viene esa frase, cuando vinieron la cantidad de personas, se mezclaron con los criollos y trajeron no solo consigo su lengua, sus dialectos, sus costumbres. Y así es como en el habla mismo que trajeron se desarrolló el español rioplatense, ¿no? Bueno. Ahora más seguido, digamos, lo que es las mejoras en la migración que dio el Estado y sobre todo las causas por las que las personas migraban. Migraban porque había más oportunidades de trabajo, porque, bueno, se volvió un negocio el tema de la migración. Tanto así de que 50 años atrás uno se podía demorar hasta un mes
en viajar de Europa a América. Ese viaje, al trazar nuevas rutas marítimas, se demoraba hasta 14 días. En 14 días uno podía estar desde Bruselas en Buenos Aires, en Río de la Plata, ¿no? Otra de las cosas también es de que el pasaje, digamos, entre comillas, disminuyó muchísimo, y de que algunos estados, como el estado argentino, primero definieron qué era migración, o qué era un migrante en todo caso. Ellos lo definieron como un migrante, como aquella persona que estaba en posibilidades de trabajar, que no sufría de ninguna invalidez o enfermedad, y que no era mayor de 65 años. No importaba que fuese hombre o mujer, ¿no? Y para estos migrantes, el Estado comenzó a dar ciertos privilegios. Se les daba un pasaje de trenes gratuitos para que pudiesen moverse en el interior del país. Se le daba por un primer tiempo hospedaje en los hoteles para migrantes, y aparte había un servicio puesto por el Estado en el cual las personas mandaban solicitudes de trabajo, y estas solicitudes se las daban a los migrantes para que pudiesen conseguir trabajo más fácilmente, ¿no? Pero como en todas las cosas que ocurren, no todo resulta como se espera, y así pasó acá también. El capitalismo, las personas, los terratenientes, volvieron un negocio interno el tema de los migrantes. Y ellos vivían en asentamientos, y estos asentamientos no requerían, o sea, no tenían las cosas mínimas para uno poder subsistir, para uno poder vivir. Cuando el Estado quiso implementar estos hacendados lo demandaron al Estado con la excusa de que el Estado no podía competir contra la inversión privada. Y así simplemente el Estado no pudo hacer más que quedarse mirando y pues mantener todo en orden. A su vez, mientras los criollos y los europeos comenzaban a mezclarse, surgían, digamos, nuevas formas de vida, nuevas esperanzas. Hay un cómico muy conocido de esa época que es el Cocoliche, que es un migrante italiano que sabía hablar español, pero le ponía su toque italiano, y era el famoso que hacía ese de mamma mía, esas cosas. Ese era el Cocoliche, y trataba de llevar a los migrantes, digamos, a esa nueva forma de trabajo que era la comedia. Aquí hubo algo muy importante también que ocurrió: el tango. El tango se usaba de todo, desde melodías polacas hasta instrumentos alemanes con ritmos franceses. Era la mezcla perfecta de la inmigración que había ocurrido en Argentina. Y eso, el tango, fue una de las cosas que más unió a todos los migrantes. No importa que hablasen diferentes lenguas, ahora hablaban español y bailaban tango. Para ellos era perfecto eso. Obviamente comenzaron a ocurrir muchas huelgas por el tema de estas injusticias, ya que el Estado lo único que se dedicaba era a controlar a la población, pero no veía por su bien. En un momento, una pensión para vivir en uno de esos asentamientos llegó a costar hasta 8 veces lo que uno pagaría por un asentamiento en Londres o en París. Hasta ese punto llegó la injusticia. Obviamente, cuando comenzaron las huelgas y todo esto, este grupo tuvieron un fuerte apoyo por parte de los socialistas, los comunistas, los anarquistas, que pues les comenzaron a brindar. A finales el Estado, digamos, doblegó un poco la mano y por fin pudieron tener, digamos, una vida más cómoda, una vida más justa, ¿no? Pero bueno, más allá de destacando todo esto, la gran herencia que dejaron ellos fue muy vista en la forma de hablar de los argentinos, en el voceo, el ceseo, el sos, esa forma muy italianizada. No olvidemos que la mitad o un poco más de la mitad de los migrantes que llegaron en aquella época eran italianos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.